Hola, buenas tardes. Hemos vuelto en la sesión del HCA de Latinoamérica. En esta sección eh, es como un escaparate tecnológico en el que os vamos a enseñar una máquina que es la primera máquina operativa en Brasil de 10x Genomics en Chromium en Latinoamérica. Para hacer esto, Camila Fernández de Nacimiento estuvo en Canadá, donde estableció la tecnología de 10x Genomics y ahora nos ha ayudado a implantarla en Brasil. En primer lugar, me gustaría agradecer a los organizadores y a Lucio por esta oportunidad maravillosa. Como nos estaba diciendo, yo tuve una oportunidad maravillosa de trabajar con esta tecnología en un laboratorio en Canadá y en Gustav Dragislav, y allí trabajamos con muestras post-mortem y pudimos optimizar el protocolo de secuenciación de células individual, y he vuelto a Brasil y ahora estoy encantada de optimizar los protocolos aquí también para empezar a utilizar la máquina. Y ahora vamos a compartir con ustedes un vídeo en el que explico la tecnología, los aspectos tecnológicos de esta metodología que estamos utilizando, y después voy a hablar un poquito sobre mi experiencia en Canadá, y después vamos a ver otro vídeo más corto donde os muestro paso a paso todos los pasos, cómo se utiliza la máquina en el laboratorio. Espero que lo disfruten y después estaré esperando sus preguntas y responderé a ellas. Gracias. Hola a todos, soy Camila Nascimento, soy investigadora postdoctoral en la Escuela Médica de la Universidad de Sao Paulo. El año pasado tuve una oportunidad maravillosa de implementar la tecnología de célula individual en un laboratorio de Canadá, y ahora lo que estamos trabajando es para implantar esta tecnología en Brasil, en Sao Paulo. Estoy trabajando con Lucio Freitas para instalar esta tecnología en Brasil. Como todos sabemos, todos los científicos y científicas pasamos años de nuestras vidas intentando clasificar las células por su estructura, por su función, por su localización y más recientemente por su perfil molecular. Pero la caracterización de los tipos de células y sus estados sigue siendo sorprendentemente limitado. Entonces, como todos hemos hablado hoy o en estos 2 días del taller del HCA de Latinoamérica, todos estamos interesados e interesadas en obtener un conocimiento mayor y más profundo del análisis de las células y de los estados moleculares dentro de los tejidos y de los sistemas en toda su diversidad. Ahora lo que podemos hacer es, gracias a esta oportunidad, es avances transformativos en métodos experimentales y computacionales, que esto es gracias a la tecnología, al análisis de célula individual. Una de las analogías más interesantes que podemos hacer es la del smoothie o el licuado batido. Antes analizábamos nuestras muestras en bulk, pero en realidad es como un licuado. Si nos imaginamos el tejido, es como este con sus diferentes tipos de células, sus diferentes partes, estados de célula. En biología molecular, los diferentes estados. Y cuando estudiamos los tejidos, por ejemplo, estábamos analizando todas las células juntas
como un licuado. Pero ahora, gracias al análisis de componentes individuales, podemos separar los componentes y, por ejemplo, podemos saber de qué se compone hay yogur, y el yogur, qué probióticos contiene o la fruta, qué tipo de fruta es, que son frambuesas, las frambuesas son ecológicas, y podemos ir un poco más en detalle, más profundo en cada componente y en cada estado, no solo en su conjunto. Y podemos adentrarnos más en los estados de la célula de manera más profunda. Y después, esta tecnología maravillosa está la secuenciación del ARN de célula individual, la secuenciación ATAC de célula individual. Nos han permitido entender mejor los estados celulares y su heterogeneidad. Es un campo relativamente nuevo, especialmente para ATAC-seq. Aquí vemos todos hemos mapeado todos los datos de célula individual y vemos que los puntos son de secuenciación de ARN y los negros son los correspondientes a la secuenciación de ATAC que se han publicado. Aquí vemos todos los estudios. Vemos cuando empezó para la secuenciación del ARN, empezó en el 2010, 2009 con Tang y colaboradores, y luego cómo han ido poco a poco, se han ido publicando materiales cada vez más a lo largo de los años, y hacia el 2015, 2016 empezamos a ver estudios publicados sobre secuenciación de ATAC de célula individual. Vamos a hablar un poquito más adelante sobre esto, pero lo que me gustaría es ver que estas tecnologías que nos ofrecen, por ejemplo, la secuenciación del ARN de célula individual. Gracias a esto podemos identificar y caracterizar tipos de células raras y biomarcadores. Podemos analizar y comprender cómo contribuye la heterogeneidad celular a su sistema biológico. Podemos examinar mecanismos terapéuticos de acción a nivel de célula por célula, incrementar la resolución de los subtipos celulares similares transcripcionalmente con información sobre proteína. Y luego, por otro lado, podemos descubrir la stemming de heterogeneidad celular desde la variabilidad epigenética, comprender mejor las redes reguladores genéticas que están aguas arriba de la expresión génica, definir los tipos de célula y los estados del linaje y rastrear el programa de desarrollo, y así como acelerar el descubrimiento de biomarcadores. Entonces, si volvemos a ver las tecnologías, en nuestro laboratorio estamos implementando una en concreto. Esta máquina es de 10x Genomics, se llama Chromium Controller. Es una máquina nueva y estamos implantando esta máquina en nuestro laboratorio. De hecho, el laboratorio de la plataforma de detección fenotípica del Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad de Sao Paulo lo hemos adquirido y lo hemos puesto en marcha. Con estas técnicas podemos llegar a diferentes soluciones de célula individual, como vemos aquí, de expresión genética, de ATAC, de perfilación inmunológica, de ATAC multinome y de expresión génica también. Y ahora vemos los flujos de trabajo para esta tecnología. En primer lugar, preparamos las muestras que podemos utilizar, tanto tejidos criopreservados como no criopreservados, es decir, frescos, pero para ello tenemos que recordar, obviamente, todos los principios éticos, los protocolos y los principios o las directrices que tengamos aprobadas en nuestro laboratorio.
El segundo paso es la separación de las células individuales y la construcción de las bibliotecas. Esta tecnología es la misma base para todos los análisis de célula individual, para todos ellos. Y luego después realizamos una secuenciación de su construcción de la librería y luego analizamos los datos y para esto necesitamos herramientas bioinformáticas y por último también gracias a ellas podemos visualizar los datos. Y la misma compañía, de hecho, nos ofrece las herramientas de software también que están desarrollados por bioinformáticos para ver los clústeres de la célula, para ver los diferentes tipos y subtipos que tenemos en ese clúster. Es una herramienta muy útil y muy interesante. Para esta presentación nos vamos a centrar en la preparación de muestras y en la separación de célula individual y creación de bibliotecas. El flujo de trabajo aquí que vemos para la expresión génica, en primer lugar, tenemos unas perlas de gel, también llamadas GelBits, que son patentadas por la tecnología de 10X Genomics. Y luego tenemos que están caracterizadas por un código de barras. Este código de barras tiene 16 caracteres, una secuencia de 16 elementos que nos dice exactamente esa perla de gel a qué célula pertenece. Entonces, estas perlas de gel, de hecho, hay 3,6 mil tipos de perlas de gel con diferentes códigos de barras y todas se generan en una gota y llevan el mismo código de barras de 10X. Y estos códigos de barras permiten la agrupación de moléculas que se derivan de la misma gota de la misma célula. Y yo he tenido la oportunidad de trabajar con estos instrumentos y os voy a mostrar cómo estas enzimas. Primero tomamos las perlas de gel con los códigos de barras de los que hemos hablado. Aquí tenemos las enzimas y luego tenemos el aceite de partición. Y tenemos las células o tenemos los núcleos, depende de lo que estemos estudiando. Y a esta unidad se le denomina gem, una gema. ¿Qué es un gem? Es una célula individual, contiene la perla de gel, el aceite de partición y aquí en este espacio también tenemos el reactivo RT. Entonces, dentro de la máquina se produce la magia y, bueno, aquí tenemos la transcripción inversa que se produce dentro de las gems y dentro del gem tenemos el DNA y ahí lo amplificamos y lo secuenciamos. Este es el proceso y lo que vamos a obtener es que todo el cDNA generado en una gota va a tener el mismo código de barras y el código de barras permitirá agrupar las moléculas. Esta es la máquina, es una máquina bastante pequeña, es muy fácil de utilizar y el chip lo compra, también viene, lo produce la misma compañía y en el chip tenemos, en una fila tenemos su muestra, en la siguiente tenemos un receptáculo para las perlas de gel y en el otro tenemos un receptáculo para la recuperación. Y ahí tenemos que introducir el aceite también de partición y introducimos los gems con los códigos de barras en su interior.
Unos puntos importantes de los que quiero hablar es que esta máquina es muy fácil de utilizar. Se tarda muy poco en la preparación. Se tarda menos de 10 minutos. Tarda 10 minutos. En cuanto al ARN de célula individual, es importante para nosotros tener en cuenta que si tenemos muestras de calidad, cuanta más calidad tengamos en la muestra, mejor se va a reflejar, lo va a reflejar el tejido. Y el tejido criopreservado, voy a compartir con ustedes en las siguientes diapositivas que la calidad de los núcleos es muy importante. Tenemos que tener unos núcleos de calidad muy buena y tenemos que tener protocolos para la extracción de núcleos muy importantes. Una suspensión de núcleos ideal, porque si no tenemos esto, vamos a tener duplicados y entonces en lugar de tener una célula aquí, por ejemplo, podemos tener 3 y no vamos a tener el análisis, los datos de célula única que necesitamos conseguir. Y luego también es importante que cuando tienen su muestra, si lo tenemos que llevar de un lugar a otro, lo tenemos que transportar, deberemos hacer la separación. No recomendamos que se congele, porque una vez que se ha extraído los núcleos, que se puedan separar con el permiso y con los permisos y todo lo demás, pero es mejor que extraigamos los núcleos en suspensión y para luego empezar directamente en ese proceso después de la preparación de la muestra. Esto puede ser un problema porque si estamos lejos del lugar donde vamos, estamos lejos del lugar del laboratorio en el que está la máquina, puede ser un problema. Y si funcionamos con muestras congeladas, entonces después lo que sí se puede hacer es extraer los núcleos y realizar la separación nuclear más tarde, inmediatamente después de llegar. Parece que no quiero confundirles cuando estoy hablando de núcleos y de células, porque en mi experiencia fue con muestras post-mortem criopreservadas y con estas muestras teníamos que trabajar con los núcleos porque no pudimos conseguir una célula intacta. Entonces, para la tecnología ATAC esto está muy bien porque lo que nos interesa realmente es la cromatina. Pero para el ARN no es tan interesante y de hecho hay gente que dice que no deberíamos utilizarlos, sino que hay que mirar solamente dentro del núcleo. Entonces, esa es otra desventaja para el ARN cuando trabajamos con muestras criogenizadas que solamente podemos sacar el núcleo, ¿no? Pero para la tecnología ATAC solamente necesitamos eso. Estamos hablando de esta tecnología ATAC, pero no todo el mundo sabe lo que significa. Es un ensayo de cromatina accesible por transposasa por medio de secuenciación de alto rendimiento. Y básicamente lo que esta tecnología consigue es utiliza esta enzima, que es la transposasa, y la utiliza con que contiene ya unos adaptadores y el ADN de estos adaptadores va al final de los fragmentos. Es que esta enzima solamente
solamente estudia el ADN en los extremos abiertos, o sea, los terminales accesibles. Y después hay que amplificar la muestra y hay que secuenciarla. Una de las cosas que podemos lograr con esta tecnología es la heterogeneidad celular, redes reguladoras genéticas y el linaje celular y el rastreo. Como he mencionado antes, yo trabajaba con muestras post-mortem cerebrales y los núcleos que utilizamos. Teníamos un protocolo de aislamiento que el laboratorio había implantado, pero la empresa también ofrece su propio protocolo, sugiere un protocolo de actuación que también puede funcionar bastante bien. Pero para mí utilicé el protocolo en Canadá y entonces ya estoy segura de que el que ofrece la empresa también estará seguramente bien y funcionará bien. Después, primero, bueno, aislamos los núcleos y luego hacemos el recuento. El recuento es muy importante porque vamos a ver la concentración de la celular que introducimos y luego de ahí vamos a ver las células que vamos a seguir, y esto es muy importante para el estadio de secuenciación. Por ejemplo, si son 5.000 células de aquí, de esa concentración que tenemos que introducir, por ejemplo, yo estoy buscando menos células y voy a secuenciarlas de ahí y voy a elegir las células que yo quiero estudiar, cada uno de ellos. Luego, la transposición que se hace en bulk y tratamos las muestras en estas condiciones. Después las introducimos en la máquina y de ahí generamos las GEMs, como he explicado anteriormente, igual que con el ARN, con la secuenciación ARN, y luego limpiamos la incubación, realizamos un control de calidad, construcción de bibliotecas, limpiar de nuevo y la secuenciación. Aquí tenemos las perlas de gel. Esto es un poquito diferente al ARN en cuanto a la expresión génica, pero aquí tenemos el código de barras que identifica a la célula específica. Y aquí tenemos el núcleo, la enzima, el aceite y este chip que he enseñado previamente. Y en cada uno de los GEM tenemos la célula, las perlas de gel y los códigos de barras. Dentro de la célula encontramos esta elongación de los fragmentos y vemos los códigos de barras, la información de los códigos de barras. Después de amplificarlo y después lo secuenciamos. Pero para hacernos una idea del análisis, que hay mucha gente que suele preguntar sobre esto, tenemos la muestra celular o la muestra de núcleo según lo que estemos haciendo, tenemos según cuál sea nuestra misión, el chip de Chromium, el well en su receptáculo que va dentro del chip, la biblioteca, la secuenciación y después podemos finalmente llegar al pipeline, que la empresa también es patentado por la empresa, el Cell Range Pipeline, y este es el que se va a adaptar para obtener los resultados. Durante este análisis
lo que se produce es una aliciación con el genoma humano, la desduplicación, que es un paso muy importante para cualquier secuenciación, y se remueven y se obtienen los cortes de transposasa TN5. Para ofrecer una idea de lo importante que es la preparación de las muestras, he optimado estas muestras post-mortem que ustedes pueden ver aquí. Son núcleos, de hecho. Antes de la optimización podemos observar en la imagen, teníamos que optimizar la concentración de células que teníamos en los núcleos porque fue un paso crítico para nosotros. Parece algo muy sencillo, pero si no se hace paso a paso, no podemos saber lo importante que es. Aquí podemos ver un montón de restos celulares, duplicaciones, agregados, y esto no lo queremos ver. Con lo cual, después de la optimización podemos ver, antes de meterlo en la máquina, la desduplicación de los mismos. Y es como un paso de control de calidad. Después también para los datos de ATAC, debido a los núcleos, para las transposasa, vemos aquí que la biblioteca perfecta debería ser así después de la optimización, con estos picos. Y en cambio a la izquierda vemos nuestra biblioteca con nuestro primer ensayo en el laboratorio y podemos comparar con la que obtuvimos tras la optimización. Y luego, por otro lado, los resultados son bastante diferentes. Podemos ver a la izquierda, estos puntos corresponden a las células. Podemos ver que nuestra biblioteca no tenía buena concentración y no podíamos ver realmente los clústeres que se habían formado después del análisis. Pero tras la optimización podemos ver cada punto es un tipo de célula y vemos en el eje TSNE los clústeres que se forman y muestran y vemos que son fenotípicamente similares y podemos ver 6 clústeres y estamos todavía trabajando en el procesamiento de datos para asignar fenotipo a cada célula. Y luego estos son los más resultados de datos que hemos obtenido. El software ofrece un montón de información y también hojas de cálculo en Excel, pero también, por ejemplo, aquí aparecen datos sobre control de calidad, un buen resumen de lo que hemos obtenido, el número de células que, por ejemplo, que hemos tenido. Yo tuve 3.735 células. Casi 4.000 células. El número de fragmentos por célula serían 13.000, más de 13.000. El 35% vemos el solapamiento y los eventos de transposición, que serían del 10%. Para esto, lo que es importante saber, a pesar de las alertas que hemos tenido, es estos datos como conclusión. Y de nuevo, esta es otra parte de los resultados de los datos que podemos observar en forma de gráfico y podemos ver los clústeres dependiendo de las características de las células.
Y aquí también nos aparece información específica. Por ejemplo, regiones de mejora solapadas, regiones de promoción, regiones en lista negra, solapamientos de fragmentos. Esto es muy interesante examinarlo porque nos ofrece bastante más información sobre resultados. En cuanto a conclusiones y perspectivas, es una máquina fácil de utilizar a la que se le pueden preguntar cuestiones biológicas relevantes para amplificar nuestro conocimiento de la heterogeneidad celular, así como de los estados celulares. Y también para el screening de biomarcadores. Y estamos intentando implantar la tecnología en Sao Paulo. Entonces, en este momento, de hecho, ayer, en septiembre, la máquina llegó al laboratorio. De septiembre a noviembre hemos planificado la optimización de la tecnología utilizando tejidos tanto criopreservados como frescos. Y en diciembre esperamos poder abrir las instalaciones. Estamos muy deseosos de ponerla en marcha y de realizar promoción de talleres técnicos y ya empezar a ofrecer formación. Dentro de un corto periodo de tiempo va a haber muchos científicos que van a poder venir a trabajar en esta instalación. Y con esto me gustaría agradecerles su atención y dejarles mis correos de contacto. Está el mío y el de Lucio Freitas. Y ahora contestaré las preguntas que deseen hacerme. Muchas gracias. Hola a todos de nuevo. Hoy vamos a ver los protocolos para el Chromium Controller. Esta es la primera máquina operativa en Brasil de Chromium Controller. Acaba de llegar, llegó ayer a nuestro laboratorio, ya tenemos todo preparado y ahora vamos a demostrar cómo se utiliza la máquina. Vamos a utilizar un kit de formación para demostrar paso por paso. Y lo primero que vamos a hacer, que discutimos en nuestro webinar, fue que había varios pasos importantes que tenemos que seguir para conseguir una muestra de calidad. El primer paso es la preparación de la muestra. La preparación de la muestra va a depender en su pregunta de investigación. Y aquí vamos a empezar desde el punto de vista de que ya tenemos la muestra preparada. Ya sabemos que nos estamos preguntando científicamente y vamos a empezar desde ese punto de arranque. Entonces, el primer paso, vamos a hacer la mezcla. Vamos a mezclar la muestra máster con nuestra muestra, la muestra maestra con la nuestra. Y luego vamos a preparar la muestra y necesitamos nuestros gel bits y nuestro aceite de partición. Tenemos aquí el chip de la compañía 10X Genomics y tenemos la máquina. Esta es una idea, un resumen general de lo que vamos a hacer. Esto es nuestro soporte que vamos a introducir en la máquina. Este es el chip y Lucio les va a mostrar que es muy fácil utilizarlo. Abrimos este paquete y aquí tenemos el chip. Como hemos mencionado, dependiendo del experimento que queramos hacer, tiene un código aquí y la máquina reconoce directamente ese código sabiendo perfectamente lo que tiene que hacer. Primero lo introducimos, lo insertamos dentro del soporte, muy fácil, así como ustedes ven, y luego lo cerramos. Es importante que haga clic para saber que está bien cerrado. Y ahora vamos a mezclar nuestra muestra maestra con nuestra propia muestra. La vamos a procesar. Y ahora nuestra muestra, vamos a poner 75 microlitros y
otra cantidad de nuestra muestra. Lo voy a pipetear. Ahora voy a añadir la muestra del Mastermix y si tenemos diferentes muestras, entonces tenemos que cambiar de chip, lógicamente, cada vez. Pero ahora solamente estamos mostrando cómo funciona, entonces voy a seguir y no voy a cambiar de chip. Y ahora cerramos con la tapa. Ya hemos mezclado nuestra mezcla con la mezcla maestra, nuestra muestra con la mezcla maestra, perdón, y ahora lo que obtenemos lo vamos a introducir en nuestro chip. Y la fila 1 es donde tenemos que meter nuestras muestras. Es importante que no se forme ninguna burbuja mientras pipeteamos. Es un paso muy importante que hay que hacer delicadamente. Hay que introducirlo hasta el fondo y proceder de manera muy lenta para evitar que se produzca cualquier burbuja. Ahora voy a introducirlos en los receptáculos de la fila 1, que es nuestra muestra. Ahora, utilizando este vortex, vamos a procesarlo durante 30 minutos, 30 segundos el vortex. Y lo podemos ahora desmontar del vortex, abrir la tapa, porque hay que centrifugarlo después del vortex, por lo que volvemos a procesarlo en la centrifugadora. Y lo volvemos a colocar. Y ahora voy a pipetear las perlas de gel en los receptáculos de la fila 2, que es el de las perlas de gel. Es muy importante que no se forme ninguna burbuja al pipetear, porque el líquido es muy denso y es muy fácil que se formen burbujas. Hay que evitarlo y actuar con el mayor cuidado posible. Ahora voy a añadir 50 microlitros en cada receptáculo. Lo voy a hacer muy despacio. Muy despacio. Para recordar la fila 1 tenemos nuestra muestra mezclada con el Mastermix y en la fila 2 acabamos de introducir las perlas de gel y en la 3 vamos a añadir el aceite de partición. 45 microlitros en cada receptáculo. Ahora tenemos una junta que sella los receptáculos. Es muy importante que no esté sucio porque si no la suciedad se va a introducir en las muestras o en el aceite y no queremos que tenga ninguna suciedad. Entonces, es muy fácil colocar esta junta, esta selladura, la enganchamos en las solapas y ya está cerrado. Y ahora ya podemos introducirlo en la máquina.
Voy a introducir el soporte en la máquina. Es una pantalla táctil, es muy fácil. Simplemente la voy a tocar y se abre. Coloco el soporte en la bandeja y vuelvo a tocar la pantalla táctil de nuevo y se cierra. El chip ya tiene un código de barras que le dice a la máquina cuál es el protocolo que vamos a realizar. Entonces le damos al play y simplemente va a tardar 18 minutos. Dejamos que trabaje la máquina. Ahora está terminando. Y ahora ha completado el ciclo. Lo abrimos. Extraemos nuestra muestra. Retiramos la junta. Y tenemos que abrir el soporte para que se vean los receptáculos y hay que colocarlo en un ángulo de 45 grados para que se vea bien. Y podemos comprobar con una observación visual si hay diferencia entre los líquidos, pero parece que están bien. Y ahora recuperamos las gems introducimos las gems de recuperación, 80 microlitros, y lo vamos a colocar en hielo. Esta solución opaca es exactamente lo que esperábamos. Y ahora que están las gems en el hielo, los podemos dejar ahí, pero no durante más tiempo de 1 hora. Ahora estoy introduciendo el agente de recuperación. Y Lucio, tenemos que mantenerlo en hielo durante 2 minutos. Y luego deberemos obtener un líquido bifásico. Podemos ver las dos fases y en el fondo la fase de color rosado y la de arriba es una fase más translúcida. Y después sabemos, gracias a esto, que el proceso se ha realizado correctamente. Después lo que hacemos es retirar la fase superior y luego seguimos ya más adelante con el protocolo y seguimos realizando el protocolo que hayamos elegido. ATAC o amplificar el ADN, en fin. Lucio, ¿qué te parece? Es estupendo, ¿verdad? Fácil. Sí, no me imaginaba que era tan fácil. Sí, muy fácil. La parte difícil es la preparación de la muestra, ¿no? Sí. Eso es algo que esperamos hacer durante las próximas semanas aquí. Vamos a optimizar cada muestra con cada tipo de tejido para poder utilizar la máquina en diferentes proyectos. La instalación ahora está abierta y entonces, bueno, queremos anunciar que les esperamos a todos los que quieran venir a trabajar o a formarse aquí. Gracias, Camila, por enseñarme. Muy interesante. Muchas gracias por la oportunidad y gracias también. Gracias, Camila. Fue algo estupendo aprender estos experimentos de primera mano. Lo disfruté enormemente. Tengo una cuestión para ti, Camila. Están preguntando, ¿se pueden congelar las muestras de PBMC? Bueno, en primer lugar me gustaría decir que este vídeo lo grabamos
en el último momento y lo siento si hay algún error en la misma. En cuanto a la cuestión, depende del paso al que nos referimos. Si, por ejemplo, si si estamos congelando el DMS y después extraemos las células y seguimos con nuestro protocolo, sí se puede hacer, pero después de extraer las células, entonces mm, hay que hacer inmediatamente la separación de célula individual. Entonces, ¿esto es algo crítico? ¿Cuál es la importancia? O sea, ¿en una muestra congelada hay una forma de descongelarla? Para utilizar las muestras que hayan estado congeladas, ¿hay un protocolo específico para descongelarlas? Sí, es que depende de cada tejido que utilicemos. ¿Cuál es el tejido que estamos utilizando? Determina esto. Por ejemplo, en nuestro caso utilizamos células post-mortem cerebrales y entonces no hicimos ningún tratamiento antes de congelarlas. Sé que sugieren, por ejemplo, que se puedan fijar algunas muestras con metano, pero no estoy segura de con qué tejido se puede hacer. Depende de las preguntas científicas que persigamos. Si utilizamos, por ejemplo, para nosotras, con nuestras células postmortem cerebrales, en las criopreservadas no podemos tener células intactas, entonces tenemos que trabajar con los núcleos. O sea que depende, diría. Em, Estamos encantados de que hayas vuelto, Camila, a Brasil, porque en Brasil tenemos ya 4 máquinas, ¿verdad? Esta máquina es la última. Hay una que va a venir a Unicopy, otra y otras 2, la última que va a venir dentro de un par de semanas para el profesor Araujo. En México sé que también hay una y sé que en Argentina hay otra. Entonces esto es maravilloso, que tengamos la tecnología instalada y el siguiente paso tiene que ser enseñar esta tecnología porque los protocolos hay que estandarizarlos, ¿verdad? ¿Cuál es la importancia de tener buenos protocolos? Sí, como hemos dicho anteriormente, es importante y sería bueno si tuviéramos una optimización de los diferentes tipos de tejido. Por ejemplo, con la iniciativa del HCA, en nuestras instalaciones podríamos tener los protocolos ya establecidos para los diferentes tipos de tejido, que sería una buena manera de empezar. Creo que tenemos que hacer más preguntas. Sí, ¿puedes leer la pregunta? ¿Puedes estimar el coste por muestra? No estoy segura de cuál sería el coste de las muestras, pero me dieron un presupuesto de la empresa que vende el Tenex Genomics aquí en Brasil por 40 muestras, para 40 muestras, y era algo así como $70,000 o así, no se lo tengo que comprobar, tengo que consultarlo. Varias gens en Brasil y también en Latinoamérica es difícil porque adquirirlas aquí pagamos muchos impuestos, es muy caro, es una carga grande. Entonces, hay otra pregunta que me gusta mucho, que ¿deberían todos comprarse su propio juego o podemos compartirlo?
Porque claro, sería maravilloso si pudiésemos compartir. ¿Cómo sería posible comprar estos kits y cuánto tiempo puedo utilizarlos? ¿Cuál es el periodo de utilización? ¿Meses? No estoy segura. He encontrado mi presupuesto para el ATAC SEC 40 muestras, $34.000. Entonces, ahí se puede dividir en cada caso y sacar la conclusión. En cuanto a la segunda pregunta, estaría bien hacerlo, compartir, porque cada chip se pueden hacer 80 muestras en cada chip. Entonces, si se podría organizar con otros investigadores para que compartan y utilizan el mismo chip, dependiendo de cuántas muestras podemos procesar a la vez, sería interesante. Y para la secuenciación, que era lo que estábamos hablando, que es extremadamente crítico, si pudiésemos añadir más pasadas y más ciclos, reduciría los costes para la secuenciación, más ciclos en la máquina. Entonces, esta máquina ahora está en una plataforma abierta. No, la Universidad de Sao Paulo ha facilitado que no haya que cobrar a nadie y podemos utilizarla para antes de que se establezcan los protocolos dentro de 2 meses o así, para más o menos para que los protocolos estén preparados, pero esta máquina no es solo nuestra, sino que es de todo el mundo. Es gratuita si se necesita utilizar. Y Camila, deseo felicitarte de nuevo. Muchísimas gracias. Enhorabuena. Gracias por volver a Brasil y gracias por compartir con nosotros tu experiencia. Y estamos muy contentos de que hayas vuelto. Y nos gustaría que te quedaras, por favor. De acuerdo. Gracias. Muchas gracias por la oportunidad de compartir con vosotros lo que hemos hecho y estoy encantada de seguir trabajando conjuntamente con ustedes y compartir esta tecnología, seguir trabajando en diferentes tejidos. Muchas gracias. Me gustaría